Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Son aquí las 7:03 de la mañana de este día martes 7 de marzo del año del 2023 y les saludo con muchísimo gusto. Perdón. Vamos a procurar hacer un análisis super turbo de Bitcoin. Vamos a revisarlo en gráfico de un día, en gráfico de tal vez una miradita al gráfico semanal. Le vamos a echar una mirada al gráfico de 4 horas donde nos vamos a concentrar un poquito más. Y abusados que hoy es día de la velita. ¿Vieron el título de la miniatura de hoy? Hoy es el día aquel en que la fuerza Powell hace su trabajo y pone volátil al mercado. Dentro de unos cuantos minutos, si no es que ya está ocurriendo, va a haber pues el discurso aquel de cómo van a quedar las tasas de interés, etcétera, etcétera, y de ahí va a depender si Bitcoin se mueve y se mueve rápido y tal vez un movimiento falso previo. Ya sabemos cómo, como dicen en el sureste mexicano, ya sabemos cómo mastica la iguana, ya sabemos cómo masca la iguana. Entonces va a correr para arriba tal vez o va a correr para abajo tal vez. Y el primer movimiento, queridos amigos abusados, porque el primer movimiento casi siempre resulta falso, ¿ok? Entonces, tranquilos y vamos a procurar andar por aquí listos para cualquier cosa. Déjenme probar una herramienta que tengo aquí. En la parte alta del chat les he dejado fijo este link. Este link es para que vayan al grupo gratuito, oficial y privado de Telegram de mi canal y se den de alta ahí. Y dentro de ese grupo, en la parte baja del nombre del chat, ahí está la información para el grupo VIP. Y también ahí mismo, en un pin, en una chinche, que tiene, en una tachuela que tiene pegada allí, desplieguen todos los demás mensajes que les tengo anclados y ahí dice también cómo pertenecer al grupo de señales. Para aquellos que tienen poco tiempo para aprender conmigo, pues el de señales. Y para aquellos que sí tienen tiempo y que a veces pueden estar conmigo en vivo, de lunes a sábado, algunas veces a la semana, 3 o 4, seguro que sí, para estar operando directamente en el mercado y enseñándoles directamente, enfrentando al mejor de los maestros, que es precisamente el mercado y las fluctuaciones del precio en tiempo real. Y tienen los micrófonos de Telegram disponibles ahí para que me pregunten cualquier cosa y así podemos darle cabida a todos aquellos que apenas comienzan y sin embargo les vamos respondiendo sus dudas por muy elementales que sean, y también aquellos que están un poco más avanzaditos y también con su micrófono listo para convivir, comentar, intercambiar opiniones y experiencias. Muy bien, saludamos a Cristian Siscom del Ecuador, muy buenos días. Un abrazo, querido amigo. Saludamos a Nayeli Medina, que anda por aquí, nuestra segunda grande colaboradora del canal. Y tenemos aquí a Luis Luna también. La miniatura de hoy está hecha entre los dos talentos de Luis Luna y de Nayeli Medina. Muchas gracias, queridos amigos, por esa miniatura que quedó fantástica y por la sugerencia del título que también vino de Luis Luna. Nayeli Medina y Luis Luna dicen que llegando y incluyendo el like. Sigan el ejemplo de mis colaboradores, queridos amigos, y entrando y regalándome like. Para el final del video ya casi no me sirven los likes. Al inicio y a mediados del video sirven mucho los likes, porque de esta manera el algoritmo inteligente de YouTube manda la miniatura a más y más gente probablemente interesada en el mundo cripto, y algunos de ellos vendrán a ver de qué estoy hablando y algunos tal vez cautivados por algunas de mis tremendas palabras decidan quedarse ahí en mi canal y ser nuevos suscriptores. Así que ¿cómo me ayudan ustedes? Dando like al video y manteniendo activo el chat para que parezca que estamos en gran movimiento ahí, cosa que debería ser cierta, y con esto me ayudan a hacer crecer el canal. Yo, en cambio, voy a dedicarme a darles la información de la mejor manera que yo pueda dárselas y con la propia visión que yo tengo, entendiendo todos, porque somos adultos, entendiendo todos que no son recomendaciones de inversión y que solamente es mi apreciación del mercado, ¿ok? Jero, el curioso, dice, hola, buenos días, profe, muchas gracias. Neo FT, buenos días. Jo, Tax, saludos. No sé qué será esto, pero es su nickname. Hasta Colombia, un abrazo. Jero, el curioso, nos vuelve a saludar por ahí abajo. Y David Chiapas, buenos días. Ya lo esperaba, me dice. Buenos días. Vamos a saludar por aquí a José Antonio EP, que ya anda por aquí. Buenos días, profe, que baje a 21,900 y entro con un poquito.
En 21,800, por ahí más o menos, yo tengo mi stop loss porque yo estoy alcista con Bitcoin. Yo le puse una operación alcista. En este momento está en peligro de que se van a llevar mi stop. Y ni modo, así es este negocio. Durante varios días yo he estado sosteniendo que Bitcoin debería rebotar para arriba en gráfico diario. Y entonces yo me puse en una posición en long y a 10x en no es gran cantidad de capital, pero ahí estoy. Esta mañana estábamos perdiendo $67 y se iban acumulando ahí algo de pérdidas. Al rato que haya volatilidad, probablemente me permita salir con algo de ganancias o salir en break even. Y habrá que reconsiderar porque hay un indicador que yo estoy empezando a probar, ya tengo 2 semanas probándolo, que implica un poco de inteligencia artificial y me estaba dando señales alcistas para confirmar lo que yo he estado diciendo aquí durante varios días para atrás, pero esta mañana, muy temprano, lo revisé y estaba ya marcando tremendo peligro para una caída para Bitcoin. Y entonces hay que estar alertas y lo mejor que podemos hacer es tener el capital dividido y tener moneda estable suficiente para comprar. Por allá desde mi stop, que está por los 21,800, precisamente ahí donde menciona José Antonio EP, pues de ahí para abajo hay que empezar a comprar, no a vender, ¿ok? Y no son recomendaciones de inversión, repito. Adrix Gulfish dice, buen día. Ricardo Durán, buenos días. Wolfman, buenos días hasta Virginia. Un abrazo. Luis Martínez, buenos días, profe. Quisiera entrar con usted, pero ¿con cuánto me recomienda entrar para generar unos 100 a $200 diarios? Querido amigo, en primer lugar tienes que comprometerte contigo mismo a mantenerte en continua evolución y aprendizaje. Tienes que ponerte a estudiar. No se trata nada más de venir aquí, declararle a los 4 vientos y hacer ¿cómo le llaman? El decreto de que tú necesitas 100 a $200 y toda esa onda que hay acerca de la ley de la atracción. Funciona, pero no funciona nada más tirándote en una hamaca y poniéndote a decir que quieres $100 al día. Entonces, si tú vas a hacer exactamente lo que yo haga y dentro de tu inversión vas a considerar la entrada al grupo VIP para que te vayamos llevando de la manita poco a poquito desde el nivel en el cual tú te encuentres y hasta convertirte en un trader rentable, pues entonces estoy de acuerdo contigo en que tienes que meter cuando menos unos entre $2,000 y $3,000 de inversión para poderte decir que sí es probable y sí es posible que te ganes entre 100 y $200 al día. Pero tu cuenta de $2,000 a $3,000 en BitGet o en BingX, las plataformas donde yo tengo más que probada la estrategia de scalping de migajas y donde hacemos el intradía también, con y sin apalancamiento, ¿ok? Y vas a tener que dividir tu capital, vas a necesitar un capital independiente del que te estoy diciendo yo ahorita de trading, vas a necesitar un capital también para hacer otro tipo de trading, que es el trading de spot. Así que tienes que conseguir otro capital de dinero para que vayas comprando verdadero Bitcoin en las bajadas y vayas vendiendo verdadero Bitcoin conforme vaya subiendo, ¿ok? Así que pues probablemente necesites entre unos 6,000 y unos $7,000 en total, pero eso ya incluido que vas a estar comprando y vendiendo también a Bitcoin en spot y sin apalancamiento. Para que no te me desanimes mucho, consíguete entre $2,000 y $3,000 y mételos conmigo en el grupo VIP. Ahí no es que yo te voy a manejar el dinero, es que tú lo vas a manejar. Y de las 24 horas del día, la mayor parte de ese tiempo vas a estar solo contigo mismo. Y las decisiones que tomes entonces son las que van a definir si sí vas a ganar en ese día o no. Porque yo voy a estar contigo como 1 hora o 2 máximo en vivo, operando contigo y explicándote miles de cosas, pero después te quedas solito y ahí es donde la gente, como dicen en el refrán y en el adagio popular, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Así que, querido amigo, pues no te fijes la meta esa, fíjate primero una meta de prepararte y estudiar mucho. Y cuando te vengas a mi grupo VIP, tampoco creas que luego, desde el primer día, te voy a estar yo permitiendo o recomendando que arriesgues tu capital. ¿Vas a venir conmigo? Sí, pero vas a estar operando con moneda de prueba en las dos plataformas hasta que te formes. Y una vez que estés formado, y a ti te puede llevar una semana si eres muy aplicado, 15 días si eres una persona genial, y en caso de que seas una persona de lento aprendizaje y que te encante tropezar con la misma piedra, probablemente te lleve un mes o mes y medio de prácticas con moneda fake, con moneda que es solo para pruebas, y entonces cuando hayas demostrado que eres rentable con una moneda de pruebas, entonces empezarás a arriesgar tu capital.
Vámonos a la segura, queridos amigos, ustedes no tienen por qué quemar cuentas. Yo ya quemé suficientes cuentas en mis inicios como para que ustedes vengan y vayan a repetir los mismos errores. Vámonos por este lado y vámonos a pasarnos al gráfico de una semana y echémosle una miradita ahí. Listo, ya está limpio mi gráfico. Y vámonos a la camarita y déjenme hacer un clic por aquí para buscar mi gráfico semanal. Aquí tenemos el gráfico semanal. Ajá. Estábamos en una aproximación a la media de 55 para tratar de romperla con un mechazo por arriba. No se concretó y estamos yendo hasta la media de 10 periodos color azul y exponencial. En este retroceso que está dando, nos está empezando a poner a pensar y nos está diciendo si no será que la aproximación a la media ya terminó y que no va a haber aquel mechazo hasta los 27,000 que yo estaba pronosticando y que yo estaba diciendo en días anteriores. Y digo pronosticando porque aunque esa palabra yo la tengo prohibida por mí mismo para mi lenguaje del trading, pues realmente cuando te atreves a decir que tal vez al llegar a la media de 55 se asome todavía con una mecha larga por arriba buscando los 26, los 27 y los 28,000 dólares, realmente estás especulando y no tienes bases para poder decir semejante cosa. Lo que sí podíamos decir, y lo estábamos diciendo hace semanas atrás, es que Bitcoin iba a ser y a concretar una aproximación a la media. Pero la aproximación se puede morir antes, no tiene ni siquiera por qué tocarla. O tocarla como lo hizo 2 veces y luego continuar cayendo. Este retroceso que está dando hasta la media azul, queridos amigos, yo no lo veo peligroso. Yo todavía creo que el precio va a comprimir entre las dos medias para precisamente después atreverse a romper a la media de 55. Ahora bien, si dicha compresión entre las dos medias y en lateral permanece por varias semanas y logra hacer toque a la media unas 2 o 3 veces y toque a la media azul unas 2 veces, entonces, queridos amigos, se avecina un cambio de tendencia también en el gráfico semanal, pero sería un cambio de tendencia a alcista, porque tendencia bajista ustedes saben que la tenemos desde hace mucho tiempo atrás. Repito, si el precio comienza a comprimirse dentro de las dos medias y ambas medias empiezan a estrechar su espacio entre ambas, por supuesto que vamos a romper para arriba y ya no sería un mechazo, ya no sería una mecha hasta 27 y 28 para después continuar cayendo. Podría venirse en aquel caso la posibilidad de un cambio de tendencia. Pero esto, queridos amigos, estamos hablando de todo lo que resta de marzo y estamos hablando de todo lo que resta de abril, porque estamos hablando del gráfico semanal. Si todo abril el precio de Bitcoin se mantiene comprimiendo entre las dos medias y la distancia entre las dos medias se sigue estrechando, en mayo va a haber una ruptura fuerte y ojalá que dicha ruptura fuera para arriba. No lo sabemos, nadie lo sabe y nadie lo podría saber, pero eso es lo que hay para el gráfico semanal. Mientras tanto, ¿qué se sostiene? Se sostiene la tendencia semanal bien marcada y bajista, y con más razón ahorita que estamos tocando a la media de 10. Yo espero que en esta semana que está corriendo y que apenas es martes, se sostenga perfecto encima de la media azul de 10 periodos y rebote de nuevo para arriba, porque no podemos negar que tenemos dirección alcista y que el precio va acompañando y que tenemos la pendiente negativa del ADX aquí abajo, que nos marca un rebote validado cuando menos hasta la media o quizá para asomarse un poco por arriba. ¿Qué ha cambiado de la última vez que analizamos a Bitcoin en gráfico semanal? Que en vez de seguir intentando tocar y romper a la media de 55, ahora estamos probando el soporte de la media de 10. Y una media de 10 no es para tomarse muy en serio, porque solo va jugando con la estadística de 10 velitas para atrás. Así que, así como que digan que hay mucho soporte en esa zona, no lo hay. Ajá. Yo espero que comprima y que haga después una aproximación de nuevo a la media de 55. Yo espero todavía una subida 27 y 28 antes de una caída más abrupta buscando los 19,500 otra vez. O sea, buscando ¿qué? El punto de control del perfil de volumen. Pero si por alguna razón la aproximación a la media de 55 ya hubiere acabado, entonces estamos yendo ya a buscar otra vez los 19,400 dólares en gráfico semanal. Por supuesto, esto no es para mañana ni pasado mañana.
Si el gráfico diario te cubre de 7 a 10 días, el gráfico semanal te cubre 2,5 meses por delante en proyección. Pero las tendencias bien marcadas en gráfico semanal van a muchas semanas por delante. Estamos hablando de que una tendencia semanal puede durarte más de un año, ¿ok? Y bueno, ustedes saben que nosotros declaramos el cambio de tendencia como el día 2 de mayo, así que va a completar un año pronto en mayo. Y todavía tal vez en esos días estemos en tendencia semanal bajista todavía, ¿ok? Así que con prudencia, queridos amigos, en el gráfico semanal. Nada de que yo a la segura me monto para abajo y le meto un short a Bitcoin, porque Bitcoin en cualquier momento te da un disparo rumbo a los 27 y los 29,000 dólares, ¿ok? 27 es lo que más le veo yo probabilidad. 28 y 29 ya no tanto, pero no sería raro. Conocemos a Bitcoin como es de explosivo cuando se decide a moverse. Entonces, queridos amigos, pasemos al gráfico diario y veamos lo que nos dice o lo que nos cuenta para unos 7 a 10 días en proyección hacia adelante. En gráfico diario, aquí lo tenemos ya, Bitcoin está apoyando otra vez en la media de 55 y amenazando a 40 minutos del cierre de vela, amenazando con romper para abajo a la media exponencial. Hasta ahora se había sostenido bien ahí. Mientras Bitcoin esté encima de la media de 55, yo les voy a seguir diciendo que hay tendencia diaria bien marcada y alcista y que estamos en simples aproximaciones a la media para continuar subiendo. Habíamos hablado de esta posibilidad de meterse en este rango y luego romper para arriba. Ahorita el movimiento vigente con dirección y con pendiente negativa en una especie de cae porque cae es este que estoy dibujando en este momento en pantalla. El asunto está en que yo sigo insistiendo que tiene que apoyar en la media y que de ahí tiene que tirar para arriba. Oye, ¿vas a seguir necio en que Bitcoin va a seguir alcista? Sí, yo todavía voy a seguir necio y Bitcoin debería perder la zona de los 21,200 para que entonces yo les diga, queridos amigos, olvídense de la tendencia diaria y esto ya chafió, esto ya no sirve y esto se va de nuevo para abajo. Entonces, a partir de donde yo les voy a decir que ya tuvimos cruce de medias, que ya se olviden de la tendencia diaria, que esto fue un aspaviento, y yo se los voy a decir a partir de los 21,200 dólares, 20,800 dólares aproximadamente. Les estoy dejando esta marca azul aquí, en los 20,800 por ahí, y hasta ahí es cuando yo voy a aguantar todavía diciéndoles que tenemos tendencia alcista, ¿ok? Por esa zona hay que poner los stop loss para las personas que ya estamos en long y ni modo, que sea lo que el mercado quiera y punto. ¿Listo? Gráfico diario. Movimiento de cae porque cae hasta la media para rebotar de nuevo para arriba y extender el rango. De tal manera que el rango quedaría más o menos así. Otra vez, ustedes ya lo conocen, lo hemos estado modificando conforme a las condiciones que se van presentando en el mercado. Las personas que hayan comprado algo de Bitcoin ahí arriba, no se preocupen que siguen teniendo los mismos satoshis que compraron ese día. O sea, si dejan de comparar al Bitcoin contra el dólar, se les van a quitar los nervios y ustedes dicen, yo compré tantos satoshis mismos que tengo en mi poder, no hay nada de qué preocuparse, porque yo no los compré para pasado mañana, yo los compré para meses por delante, ¿ok? Y cuando Bitcoin ande por allá por 70,000 o más, cuando se aproxime rumbo al halving, y después en el bull run del post-halving, pues ustedes van a entender que fue muy bueno comprar satoshis por la zona de los 23,200 dólares. Ahorita tal vez no les pareció buena idea, después les va a parecer tremenda idea. Mientras más abajo caiga Bitcoin, más tenemos que ir comprando y por lo tanto hay que estar preparados con una inversión saludable en moneda estable para poder comprar. En gráfico diario estamos en peligro ahorita para una caída que esperemos que no se dé, esperemos que rebote para arriba, pero ya. Y en caso de caída, váyanle prestando atención a estos picos de volumen del perfil de volumen en el tiempo, porque la siguiente parada son los 20,800, la siguiente probable parada son los 19,250 dólares y la siguiente parada son los 16,800 dólares. Yo ya no quisiera ver a Bitcoin por debajo de 20,000. Se los he estado diciendo
que yo no veo a Bitcoin por debajo de $20,000. Así que pues paciencia y prudencia. Gráfico diario, tendencia todavía bien marcada y alcista, apoyando en la media para rebotar para arriba. Necesitamos un cambio de dirección y necesitamos volumen. El volumen ya empieza a aparecer y probablemente en este día martes y mañana miércoles tengamos ya los primeros indicios de si la media de 55 aguantó bien o no aguantó bien. Ya tenemos ahí 3 velas que lo demuestran o 4. Esta sería la quinta vela demostrando que hay soporte en la media naranja para rebotar para arriba. Los más nuevos recuerden que es una media exponencial de 55 periodos. ¿Listo? Entonces, pues nada, gráfico diario, prudencia y esperemos ya de estar la volatilidad del mercado en gráfico de 15 minutos y en gráfico de 1 hora, ya de estar la volatilidad del mercado a la orden del día, puesto que el señor Powell, con su super Powell fuerza, ya debe estar hablando en este momento acerca de las tasas de interés y de todos los temas importantes que últimamente están moviendo los mercados. ¿Listo? Me voy a pasar a saludar un poquito en el chat por aquí. Y vamos a ver a quién tenemos. A Luis Martínez, gracias por el like. Juna, hablando el viejito Powell. Ya está nuestro indicador favorito, Powell. Yo no sé la gente por qué se espera que Powell hable para poder decidir si comprar o vender o dividir su capital. El capital ya lo deberían tener dividido, aunque él hable o se quede mudo. Giovanni García inició la volatilidad. Profe, buen día. Dice que ya arrancó. Vamos a ver a qué se refieren con que ya comenzó la volatilidad. Se llevaron quizá un stop mío. Vamos a ver si se llevaron un stop. Sí, se llevaron $189 ahí. Ahora tengo una tarea interesante para... Aquí estoy en GMT, pero realmente yo estaba operando al alza a Bitcoin y se acaban de llevar mi stop. Que no lo puse muy amplio y $189 yo los recupero en las primeras horas de la mañana. O sea, eso no tiene ningún problema para mí en el scalping de migajas. En cuanto a que ya comenzó la volatilidad, hay que ir a ver, por ejemplo, a GMT en gráfico de 15 minutos, que tiró para abajo primero y luego tiró para arriba. Las dos velas son muy parecidas. En Phantom lo mismo, miren qué jalón dio para arriba hasta la media de 55 y pues en Bitcoin en 15 minutos se nota la volatilidad. ¿Se acuerdan que les dije un primer movimiento falso y luego el movimiento en el cual al final se va a quedar? Díganme ustedes lo que está diciendo Powell y yo les digo lo que va a ser el precio, ¿ok? Si dice que se va a portar un poco modesto con el asunto de la inflación y si dice que las tasas de interés se van a quedar quietecitas, entonces Bitcoin va a tener la oportunidad de seguir subiendo. Si en cambio de eso habla claramente diciendo que va a ponerse un poco más estricto, que porque no está cediendo la inflación como él quisiera y que va a tener que subir un poco más en puntos las tasas de interés, entonces el mercado se va a caer de nuevo y volveríamos a visitar zonas cercanas a los $20,000. Mientras tanto, queridos amigos, la volatilidad momentánea ahí está presente ahora mismo y en Phantom, por ejemplo, es muy notoria cómo cayó primero para luego recuperar e ir a tocar hasta la media. Claro que aquí estamos hablando de gráfico de 15 minutos. Y ustedes no están viendo absolutamente nada porque yo estaba por allá en el otro tipo de plano. Déjenme limpiar esta cosita de aquí. Listo. Aquí está, por ejemplo, Phantom, que es lo que les estaba mostrando. Y aquí tienen a Gala, que también mostró los mismos movimientos. Y aquí tienen a GMT, que también mostró los mismos movimientos. ¿Ok? Entonces, ¿vamos a procurar operar? Yo creo que sí. Vámonos aquí. Estoy yo en BTC en long, en una pequeña posición alcista, que no está perdiendo gran cosa en este momento. Esta aguantó bien, pero perdimos la otra. Voy a volver al historial para que vean a qué me refiero. Van a ver que eran $800 a 10X y que se llevaron 189.74 con un stop pegadito para que por cualquier cosa nos protegiera de una pérdida mayor. Si lo hubiera tenido más abajo, habría sobrevivido bien y ahorita estaría yo en pérdidas de $40 o $50 nada más y preparado para empezar a recuperar. Pero bueno, del hubiera no se saca nada, es una conjugación de los verbos en tiempo perdido. Así que vámonos entonces a revisar alguna comadreja, pero antes de eso tenemos que ver a Bitcoin en gráfico de 4 horas. Pasémonos para acá y echemos una mirada a Bitcoin en gráfico de 4. Gráfico de 4 horas tenemos la dirección en este momento bajista. Llevábamos una dirección alcista que a mí me entusiasmaba para alcanzar a tocar a la media de 55
Y sucede, queridos amigos, que no, que ya tuvimos ahora un cambio de dirección con esta vela amenazadora e indecisa. Porque miren qué bajada dio y miren la mecha que está dejando. Le quedan 31 minutos para cerrar y está volviendo a la misma zona en la cual se ha estado moviendo desde hace aproximadamente unas 27 barras de volumen atrás, unas 27 velas de 4 horas atrás, lo cual significa en 4 días con 12 horas en un rango ridículamente estrecho que no es operable para el gráfico de 4 horas. Mucha gente prudente ni siquiera se metió en Bitcoin al alza e hicieron muy bien. Yo decidí jugármela y meterme y ahora acabo de perder un stop de $189. Este negocio es de ganar y perder y tenemos que decirles a nuestros seguidores cuando estamos perdiendo y tenemos que decirles también cuando estamos ganando para que no se hagan una idea equivocada de lo que es el trading. Aquellos traders que cuidan demasiado su imagen y que solo muestran cuando ganan, hacen muy mal, porque entonces la gente se hace unas falsas expectativas sobre el negocio del trading. Amigos queridos, en el gráfico de 4 horas, Bitcoin tiene dirección bajista en este momento y tiene una pendiente positiva que intenta recuperar la fuerza que había perdido el movimiento bajista anterior que nos llevó desde esta zona hasta esta zona de aquí. Entonces, Bitcoin está en peligro de recuperar fuerza bajista. Y si eso llegara a ocurrir, vamos a seguir corriendo en una especie de movimiento como el que estoy dibujando en pantalla para ir a tocar los $21,680. Ese es el peligro. Ahora les voy a decir lo que yo pienso que va a ocurrir. Yo pienso que después de la volatilidad momentánea que va a generar las palabras de Powell, Bitcoin va a tener que completar su aproximación a la media de 55 y Bitcoin debería alcanzar a subir a $22,800 tal vez hoy mismo martes o mañana miércoles. Lo importante es la aparición del volumen. El volumen aparece porque todo el mundo entra en FOMO y en FUD a la vez. Unos piensan que nos vamos al inframundo y se ponen a vender y otros piensan que nos vamos quién sabe a dónde y le compran a aquellos que entran en FUD. Entonces, pues nada, yo me quedo con que estamos en una lateral ridícula, que este mechazo y esta sombra que está dejando la vela, pues nada más es eso, una sombra que deja la vela por motivos de un fundamental, por motivos de algo que simbra y mueve el mercado momentáneamente, pero yo me quedo con que Bitcoin de todas maneras tiene que subir a buscar a la media antes de una caída más espectacular. Y cuando vaya llegando a la media, hay que revisar cómo está la dirección y cómo está el volumen y cómo está la fuerza. Y ahí sabremos si va a romper a la media para colocarse por arriba o si esto va a ser una simple aproximación a la media para continuar cayendo. Mientras tanto, el movimiento bajista nos está poniendo todavía en peligro para continuar cayendo. Yo me voy a quedar hasta esta mechita que dejó aquí y de aquí les voy a marcar de nuevo aproximación a la media para continuar cayendo tal vez. ¿Listo? No hay más que aclarar para el gráfico de 4 horas. Oye, y entonces tú vas a seguir de necio para arriba. Ya vieron ustedes que tengo una posición en Bitcoin pequeñuela de $600 a 5X para arriba. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, en Phantom? ¿Para dónde creen ustedes que yo me voy a ir a colocar en este momento? Y conste que todavía no la he revisado. ¿Ok? Entonces, siguiendo las órdenes de lo que Bitcoin está haciendo, yo voy a ir, por ejemplo, a Phantom. Le voy a poner aquí el gráfico. Y lo que vamos a hacer aquí es ponernos en una pequeña posición de $500 a 5X y para arriba. Nos quedan 12 minutos con una vela que aparentemente desde que nació decidida a ser una vela alcista. Ponemos un stop del 13% y la dejamos correr. Obviamente entramos con un spread y el spread siempre, casi siempre es negativo. Y entras perdiendo $3 o $4 y luego tienes que esperar el tiempo necesario para que el spread se recupere. O sea que cuando tú pones la orden no entra donde tú dices que la vas a poner. Entra con desventaja para ti y entras perdiendo. Y desde que firmas el contrato con estas plataformas para poder operar allí en futuros, tú les estás aprobando el algoritmo que ellos tienen. Y ese comprende el hecho de que ellos van a entrar ganando y tú vas a entrar perdiendo. Ya después, si el mercado te da la razón, ellos están obligados a pagarte lo que te tengan que pagar por la posición que hayas tú puesto y que haya salido acertada. ¿Listo? Entonces vamos a dejar esa ahí, pero sí vamos a ir a revisar
a Phantom a profundidad. Vamos a comenzar por el gráfico de 4 horas y esto ya cabe dentro de lo que le llamamos nosotros las complacencias criptográficas. En este caso yo voy a complacerme a mí mismo revisando a Phantom y estoy seguro que muchos aquí les va a encantar saber lo que se puede mirar en el gráfico de 4 horas, de 1 hora y de 15 minutos para Phantom, de tal manera que todos aquellos que hacemos scalping sepamos a qué tirarle incluso en la temporalidad de 15 minutos, que es una temporalidad bastante cortita y es solamente para scalping, ¿ok? En el gráfico de 4 horas tenemos dirección alcista y pendiente ligeramente positiva. Viene de una pendiente bien marcada negativa con una dirección alcista. Entonces estaba en un rebote validado que te estaba llevando directamente a la media de 55. Con esta bajada puso en peligro el rebote y ahora con esta recuperación y esta absorción que está dejando aquí abajo nos vuelve a dar la esperanza de que aparezca el volumen y que nos vayamos a tocar a la media. Vamos a cambiar esta flechita para aquí y vamos a decir que Phantom puede correr hasta la media antes de continuar cayendo. Ahí donde anda el precio tiene puntos fuertes para continuar cayendo, tiene probabilidad mayor bajista y le falta volumen. Así que Phantom realmente, si lo miran para atrás en el pasado, vean esto que les voy a señalar desde por aquí. Ay, bueno, eso no. Vean esto que les voy a señalar desde por aquí. Si ustedes no ven un rango lateral descendente, o sea, un rectángulo descendente, pues es porque no quieren, pero si trazan una figura como la que acabo de trazar ahorita, en cada aproximación a la media, Phantom continúa cayendo. Entonces, dejémoslo, que ahora va a intentarlo de nuevo para ir a tocar a la media o quizá incluso hasta el punto de control y luego va a ser para continuar cayendo. Mientras tanto, en gráfico de 4 y para unas 48 horas más adelante, yo lo dejo alcista hasta la media y una vez que llegue cercano a ella, esto va a ser para continuar cayendo. A menos que cuando vaya llegando a la media, el volumen aquí sea espectacular y tengamos la pendiente otra vez negativa para validar el nuevo rebote que iría desde esta mecha para arriba. Con dirección alcista y pendiente negativa volvemos a validar rebote. Pero ahorita que la de X está amenazando con cambiar a pendiente positiva, lo que nos está diciendo es que el movimiento bajista está tratando de recuperar la poca fuerza que llevaba perdida. Así que no se engañen. Phantom en gráfico de 4 horas está para seguir cayendo y solo son aproximaciones a la media para continuar cayendo. Así que es riesgoso operarlo para arriba en este momento. Llevamos un poco más de probabilidad si lo operamos a la baja. Pero como estamos hablando a 48 horas más adelante, yo les estoy diciendo que primero va a intentar subir hasta la media y luego se va a precipitar para abajo. En gráfico de 1 hora, vamos a esperar a que carguen todos los indicadores. Y esto ya es para una proyección a 5 a 7 horas por delante. En gráfico de 1 hora, Phantom está tratando de recuperar y hallar soporte en el punto de control del perfil de volumen. Está metido en una lateral y la lateral viene a ser más o menos esta que estoy pintando en pantalla. Se queda fondeada en verde y contorneada en verde porque ahora tocaría que recupere, apoye bien y continúe subiendo hasta la parte alta de dicho rango. Esto colocaría a Phantom más o menos por los .4269 y esta es la razón intuitivamente al inicio de mi decisión de colocar una posición por arriba. Esta es la razón por la cual yo decidí colocarme alcista en Phantom. Si yo hubiera revisado el gráfico de 1 hora, les diría claramente, le faltan 22 minutos a la vela para cerrar. Por supuesto que puede cerrar encima del punto de control. ¿Cuál es la zona de máximo soporte en este momento para Phantom? Justamente la parte baja de este rango, comenzando por el punto de control del perfil de volumen en el tiempo. Así que zona de entradas alcistas para Phantom en rango. Para irnos hasta To The Moon, no, para irnos nada más a la parte alta de dicho rango. Y listo. Entonces en el gráfico de 1 hora yo estoy seguro, porque este es mi gráfico máster para realizar el scalping, pues aquí me dice claramente que estoy bien colocándome para arriba. Y en el gráfico de 15 minutos lleva 2 velas muy bonitas, decididas de ir hasta la media. En el gráfico de 15 hay que ser prudentes al llegar a la media de 55. Porque si el volumen empieza a desaparecer al llegar ahí, y el ADX no cambia de pendiente negativa con dirección alcista
en un rebote validado y no cambia a pendiente positiva, entonces el rebote no se puede convertir en un movimiento consolidado de recuperación alcista y esto sería una simple aproximación a la media para continuar cayendo. Entonces en gráfico de 15 minutos vamos a tener un poquito de prudencia en el toque a la media, porque podría convertirse en un para continuar cayendo. Yo creo que no, yo creo que va a romper la media y que se va a colocar por encima de este punto de control del perfil de volumen diario, este de aquí, que les voy a dejar punteadito aquí, para que se marque aquí en 40.4168. Pertenece a la sesión del día de ayer y se movió mucho volumen en esa zona. Entonces una subidita hasta ahí antes de intentar seguir en rango, perfectamente normal. De aquí a esa zona le podemos sacar 60 o 70 dólares y recuperar un tercio de lo que nos quitaron o la mitad de los que nos quitaron en el stop que se llevó Bitcoin hace ratito, ¿ok? Así que estamos ahí con que en 15 minutos a Phantom sí se le puede operar para arriba porque está en rebote validado y apareció el volumen. Motivado por Powell o por lo que ustedes quieran, pero apareció el volumen. Vamos a la media o al punto de control del perfil de volumen diario de la sesión de ayer para después continuar cayendo. ¿Listo? Vamos a revisar otra, pero ya sobre pedido de lo que me estén hablando aquí en el chat. Luis Luna dice, únanse al grupo gratuito de Telegram. Les voy a explicar cómo ir al grupo gratuito de Telegram para que de ahí tomen la información para el grupo VIP. Para pertenecer al grupo VIP, que es este que está en pantalla en este momento y que vale 35 dólares y va de principio de mes a principio del siguiente mes, o sea que están ustedes en los primeros 7 días, todavía pueden aprovechar mucho del mes conmigo, aprendiendo juntos en el VIP. Me van a tener ustedes en vivo de lunes a sábado, 3 o 4 veces seguro que sí a la semana, para aprender juntos con operaciones reales, parecido al maratón que hicimos el otro día, pero en momentos de mejor volatilidad para el mercado. Cuando estoy con la comunidad VIP, yo espero que el mercado se empiece a mover y haya un trenecito bien definido. Y casi siempre podemos aprovechar y sacar el sustento diario con ellos ahí. Para estar en este grupo, primero tienen que pertenecer al grupo gratuito. Y para ir al grupo gratuito, tienen que ir a la parte alta del chat. Y hasta arriba hay un pequeño enlace que les dejé fijo ahí, que voy a procurar mostrarlo en pantalla en este momento. Ahí está. Háganle clic a ese enlace. Dicho enlace les va a remitir a este grupo que está aquí, que tiene esta B de Bitcoin con amarillo, blanco y negro y un círculo blanco, y entran a este grupo. Van a recibir la autorización de entrar a este grupo. Este grupo es el oficial, gratuito y privado mío de Telegram. Y aquí está cómo pertenecer al grupo VIP. Aquí dice mensaje fijado, cómo pertenecer al grupo VIP. Métanse ahí y ahí van a ver qué tipos de pago recibo, etcétera, etcétera. Y las reglas y lo que podrían recibir, lo que prometo y lo que no prometo. ¿Listo? Entonces los espero con muchísima ilusión en el grupo VIP. Y tenemos un grupo de señales que lleva más o menos el 80% de éxito en las mismas y este vale 50 dólares. Y esto es para las personas que no pueden aprender conmigo en vivo y que no pueden estar conmigo cuando estoy transmitiendo directo para el grupo VIP. Entonces, ¿qué pasa aquí con estos 50 dólares? Bueno, que recibes entradas de scalping para 5 a 7 horas por delante, de intradía para 48 horas más adelante e inclusive señales de spot para comprar sin apalancamiento y vender sin apalancamiento. Y lo que ocurre aquí es que tú no tienes que saber gran cosa, tú nada más tienes que saber colocar la entrada en la moneda que se te está diciendo, colocar el stop en la moneda que se te está diciendo, hacer caso de la gestión que vamos mandando en mensajitos en un grupo especial y entonces ustedes van cambiando su stop a donde se les diga y van tomando las ganancias donde se les dice que tomen las ganancias parciales o totales. Y este es el grupo de señales al cual les invito. Este va de día 15 de mes a día 15 de mes y estamos a 7, por lo tanto si se esperan unos 2-3 días más, ya van a poder empezar a pagar el siguiente mes, que sería hasta el 15 de abril. O sea, empiezan a pagar por ahí por el día 10 de marzo y ustedes ya están pagando hasta el 15 de abril. Les regalo yo los últimos 5 días y ustedes entran perfectamente tranquilitos al grupo de señales. ¿Listo? ¿Qué me están pidiendo por acá? Aquí tenemos a Israel, que no sé qué estaba pidiendo, ya se me brincó el chat. Carlos A. Vargas dice que si podemos revisar a MKR. Todos los días Carlos A. Vargas me pide a
O quizá lo estoy confundiendo. A ver, me está pidiendo a MKR. Ricardo Cafarena me está pidiendo Ethereum, que siempre va haciendo exactamente lo mismo que haga Bitcoin. Neo, aquí está, voy a poner a Ricardo Cafarena en pantalla. Ahí está. También puse a Carlos A. Vargas, ahí está. Y vamos a ver a Neo FT que dice, buen día, profe, ¿podría analizar a Atom? Apunto esas tres. ¿Qué más? Cristian Toro dice, buenos días, ¿cómo tiene configurado el MACD? Querido amigo, métete al grupo VIP, te regalamos todas las modificaciones que se le hicieron a todos los indicadores que ves en pantalla. ¿Tú quieres la banderola de las 150 velas aquí? ¿Tú quieres las etiquetas de dirección alcista y bajista? ¿Tú quieres las etiquetas de pendiente negativa y el valor, etcétera, etcétera? ¿Los cruces de medias validados o no? Necesitas estar en el grupo VIP y te los damos con muchísimo gusto, ¿ok? Otra manera que tienes de obtenerlos es que te vayas a BitGet y abras una cuenta bajo mi link de referido, la fondees y hagas la primera operación, aunque sea con $2 o 5, y aunque sea 5X o a 3, no me importa. Lo importante es que hagas la primera operación. Una vez que le compruebes a mis colaboradores del canal que ya fondeaste la cuenta con BitGet bajo mi link de referido, que ya hiciste tu primera operación, te mandamos los indicadores gratuitamente con muchísimo gusto, ¿ok? Así que hay dos caminos, o te metes al VIP o haces una cuenta en BitGet bajo mi link de referidos y haces la primera pequeña operación. No hay obligación de que le metas mucho. Puedes hacer una operación pequeñita y a 2X, a 3X, lo que tú quieras, y con eso basta para que recibas los indicadores. Mis colaboradores Luis Luna, Nayeli Medina y Cristian Ciscon saben que si alguien hace cuenta bajo mi link de referido en BitGet y fondea y demuestra que hizo la primera operación, le podemos mandar los links de los indicadores inmediatamente. Solamente quiero que tomes en cuenta que hay uno de ellos que es un indicador de paga y que si tú no tienes la versión Pro o la versión Pro más de TradingView, va a haber uno que inclusive habiendo hecho lo que te dijimos y recibiendo los links de los indicadores, de todas maneras tal vez uno de ellos no lo puedas colocar, ¿ok? Así que yo les digo que primero se pregunten si vienen a este negocio a tratar de vivir del trading en serio o si vienen a ver qué sale, a ver qué pasa, a ver si pega. Porque si vienen en ese plan no les conviene comprar una versión Pro de TradingView. Pero yo al mes y medio de estar en este negocio yo ya tenía la versión Pro más que me da y me sobra para todo lo que yo necesito. Hoy día estoy probando indicadores que incluyen inteligencia artificial y creo yo que es fantástico. Dentro de unos días más adelante voy a mandar un pequeño comercial a todas las redes sociales, donde voy a aparecer yo muy formal diciéndoles que si abren su cuenta bajo mi link de referidos de BitGet, la fondean y le ponen ahí una primera posición, con eso basta para que yo les empiece a mandar cada quincena un indicador nuevo que incluye inteligencia artificial, de tal manera que sean como nuestros asistentes para poder tomar las decisiones finales, ya sea en spot o ya sea en futuros, ¿ok? Así que cuando vean por ahí en las redes sociales que ando yo diciendo que les voy a regalar un indicador si hacen esto y aquello, ese sí voy a ser yo, pero no les estoy pidiendo dinero. Les estoy pidiendo que se abran su cuenta, que le pongan todas las capas de seguridad en BitGet, que la fondeen y que hagan una primera pequeña operación y luego reciben el indicador que se esté promoviendo en esa semana. Indicador que para que yo lo empiece a dar necesita estar perfectamente probado por mí. Entonces me voy a dar unos días de tolerancia para probarlo y luego lo empiezo a regalar en las redes sociales. ¿Listo? Explicando cómo funciona en un video de YouTube, etcétera, etcétera. Listo, queridos amigos. Vámonos a revisar entonces una de las que nos están pidiendo. Y le voy a preguntar a mi equipo de administradores y colaboradores a ver si me quieren decir ellos si hay una que esté volátil. Todavía no me han dicho nada por aquí. Así que vamos a ver cómo vamos con la que acabamos de abrir. Miren, tenemos abierta una en Bitcoin para arriba que va ganando $4. Y tenemos la que abrimos en Phantom que va ganando 7.83. Por supuesto, todavía no la vamos a cobrar. La podemos cobrar por aquí arriba si llega a .4123. Vamos a adicionarle aquí 0.4123. Y ahí le ponemos que cobre. Nos va a regalar 25 o 30 dólares, muy a gusto, muy bonito, y los cobramos y listo. Y estos se van sumando para el sustento diario. En este caso se van a sumar para la recuperación del stop que me quitó Bitcoin hace rato en la volatilidad del momento.
Oye, es que te agarró mal parado. No me agarró mal parado, me agarró con un stop muy pegadito de scalping. O de intradía, pero estaba muy pegado. Estuvo pésimamente calculado porque se me olvidó la volatilidad que podía haber hoy con el tal viejito Powell, ¿ok? Vámonos entonces a revisar una de las que me están pidiendo mientras mi colaborador, Luis Luna, me dice cuál le gusta a él. Vamos a revisar aquí a MKR. Gráfico de 4 horas. MKR. USDT. Libro de órdenes de BitGet. Y vamos a ver qué pasa aquí. Tenemos 150 velas japonesas en pantalla. Tenemos dirección bajista y pendiente negativa en un cae porque cae hasta la media. Esta moneda, MKR, está haciendo, por las razones que gustes, pero está haciendo toques a la media para continuar subiendo. Permítanme, que ya aquí me hizo un masacote esto. Voy con Luis Luna. Nomás déjenme poner esta flechita en verde. Y vamos con Luis Luna a ver qué nos está diciendo, cuál ve volátil él. Dice, Matic, perfectamente bien. Dice que él estudió a Matic y que está bastante volátil. Solo permítanme terminar aquí con MKR y decirles que está metida en un rango y que para 48 horas más adelante va a ir a la parte alta del mismo. Por lo tanto, queridos amigos, aquí abajito en el toque a la media, aquí están sus entradas alcistas para MKR. ¿Me le puede montar entonces ahí donde está en este momento? Pues de ti depende. Yo pienso que sí. Y que nomás tu stop por debajo de la media de 55. Más o menos de la siguiente manera. Si te montas ahí donde va porque tienes FOMO y dices, yo creo que esto sí va a subir, recuerda que para arriba el límite no hay, ¿no? Entonces, cuando menos para que le ganes un 10% y tu stop por debajo de cualquier zona peligrosa. Toma en cuenta esta mecha de aquí, toma en cuenta estas mechas de aquí y toma en cuenta la media de 55 y colócate por debajo de ahí. Yo digo que con un 7% de stop estás bien para ir a conseguir de un 10 para arriba. Porque además va a intentar romper el rango por arriba, siempre y cuando Bitcoin decida que ya no va a caer, que va a encontrar buen soporte en la media de 55 el gráfico de un día y que va a volver a ir a la parte alta buscando los $25,500. Si Bitcoin hace aquello, MKR va a hacer lo que yo te estoy diciendo en este momento. De otra manera, se anula y se cancela y se elimina cualquier otra proyección que hayamos hecho juntos. Juntos me refiero a que lo analizo yo y tú lo ves y luego tú comparas con lo tuyo y ahora juntos tú tomas tu decisión. ¿Listo? No la voy a revisar en gráfico de 1 hora a MKR porque quiero ir a revisar a Matic inmediatamente. Pero ya saben que para 48 horas más adelante esta debería rebotar para arriba. ¿Ok? Vámonos entonces aquí a buscar a Matic. Y la vamos a revisar en el libro de órdenes de BingX. Y vamos a ver qué nos está diciendo. En el gráfico de 4 horas, Matic está con dirección alcista, que aquí la pueden ver abajo. Si la quieren ver más grande, aquí se las pongo. Hay dirección alcista. Hay pendiente negativa y hay rebote validado. Está reconquistando al punto de control. Entonces va a seguir intentando seriamente una nueva aproximación a la media antes de corregir otra vez, tal vez, hasta el punto de control y después para arriba. ¿Ok? Así me voy a quedar con este trazo. Pero entonces, ¿qué significa cómo se va a operar a Matic? Bueno, Matic está a punto de confirmarte cuando cierra esta vela dentro de 7 horas con 53 segundos. Está a punto de confirmarte unas 2 horas más adelante que aquí, en el punto de control, hay entrada alcista. Repito, está a punto de confirmarte dentro de unas 2 horas más adelante en el tiempo que Matic te va a dar entrada alcista en esa zona que te estoy dejando marcada ahí. Me voy a salir del punto de control para que no nos estorbe los colores del BRBP y nos vamos a quedar así. La zona del punto de control del perfil de volumen en el tiempo va a ser nuestra entrada para arriba. Mientras tanto, todo lo que está haciendo Matic es intentando aproximarse a la media antes de una nueva corrección. Sin embargo, va desarrollando un nuevo valle verde y tiene la pendiente negativa. Esto alcanza, porque hay buen volumen, para que alcance a tocar al promedio, a la media de 55 color naranja.
tendría que seguir subiendo hasta la media naranja. En el gráfico de una hora, y aquí ya vamos buscando entradas, pero para scalping a 5 a 7 horas más adelante, en proyección, pues tuvimos el mechazo motivado por la fuerza Powell, y ahora ¿qué está haciendo realmente? Se va a meter en este rango. Y debería estar intentando ir a la parte alta del mismo. Desde aquí, desde el mechazo, buscando volver a colocarse por encima del punto de control. Amigos y amigas, mientras no se coloque en gráfico de una hora MATIC encima del punto de control que está marcado en 1.1488, no tenemos certeza de que continúe subiendo, porque el movimiento verdadero actual todavía es el movimiento al contrario, que es el bajista, que es este. Ese movimiento es el vigente actual. Tiene dirección bajista y el precio todavía acompaña, y teníamos la pendiente negativa en una especie de cae porque cae. Por lo tanto, para poder entrar para arriba en gráfico de una hora en MATIC, tienes que esperar a que esta vela, que le quedan 5 minutos para cerrar, cierre por arriba del punto de control, o cuando menos que cierre por arriba de las medias, lo cual creo yo que ya está conseguido. ¿Ok? Por arriba de las medias y muy cercano al punto de control, esto tiene para continuar para arriba, porque en este caso hay un movimiento principal que viene desde aquí, que si se fijan ustedes, continuamente va conquistando mínimos más altos. Así que yo me quedo con que el movimiento principal de MATIC sigue siendo ese. ¿Ok? El movimiento principal de MATIC sigue siendo para arriba. Por lo tanto, que reconquiste el punto de control va a ser una buena cosa, y a partir de ahí nos montamos para arriba. Y en el gráfico de 15 minutos, para los scalpers de hueso colorado, o sea, para aquellos que toman el scalping como la actividad más seria de su vida para sacar su sustento diario, pues viene de apoyarse en el punto de control para rebotar para arriba. Y ahorita la única resistencia que tiene en el camino es justo esta que está tratando de vencer, que es un punto de control del perfil de volumen diario de la sesión de ayer, que está marcado en 1.1511. En cuanto rompa esa zona, tiene para continuar subiendo. ¿En qué rebote va? En este. A buscar cuando menos los máximos de aquí. Cuando menos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se le opera a MATIC en gráfico de 15 minutos para los que estén haciendo scalping? Todavía, y muy a gusto, para arriba. Estamos hablando de que le quedan 4 minutos a la vela actual, y la que sigue, pues también no esperen puras velas verdes, ¿verdad que no? Solo un niño de preprimaria en el trading podría, o de maternal en el trading, podría pensar que todas van a ser velas verdes porque yo tracé una flecha verde para arriba. Tu analista favorito, tu youtuber favorito, tu gurú del trading favorito te va a trazar flechitas, pero no porque las trace, no por eso el precio inmediatamente se va a ir a puras velas verdes o rojas para donde él dijo. Tiene que haber fluctuaciones en el mercado. Es bastante importante que esta última vela de 15 minutos cierre arriba de las dos medias exponenciales. Mientras tanto, con un buen stop por debajo de las medias. De hecho, miren, en 15 minutos no me gusta trazar esto, pero lo voy a trazar en esta ocasión. Si ustedes se meten ahí donde va, para arriba no tenemos límite para la ganancia, y podemos ir corriendo al stop y vamos cobrando cada vez un poco más. Para abajo ustedes tendrían que poner un stop de cuando menos el 3,5% para prevenir que no se vaya a sumar por debajo del punto de control del perfil de volumen en el tiempo. Porque incluso cuando estás haciendo scalping, tienes que saber calcular tu stop loss. Entonces un stop en esta línea que te voy a poner por aquí estaría bastante bien. Te la voy a dejar en azul, muy notorio, para que sepas dónde te la estoy poniendo. 1.1090 estaría tu stop, por aquello de no te entumas. Y resígnate a que perderías ese stop en caso de que vayan a por él. Porque ¿qué pasa si se mete en un rango por ahí abajo? ¿Qué pasa si se mete en un rango por aquí abajo? Y tienes que prepararte para ese escenario. ¿Qué pasaría si se mete en un rango por aquí abajo? Que tu stop tiene que estar por debajo del rango, porque si no te llevan al baile. Yo pienso que en cualquier corrección ya no va a pasar del punto de control, marcado en 1.1251. Por lo tanto, por supuesto que se le puede seguir operando todavía para arriba.
a Matic se le puede estar operando todavía para arriba. Y tiene buen volumen, así que está volátil, está bien. No sé cuánto nos va a durar la volatilidad, pero por ahorita está volátil. Nos vamos a ir a colocar en Matic en alguna posición. Yo esperaría que cerrara vela, me queda 1 minuto con 40, y en cuanto cierre esa y lleve 2 minutos o 3 corriendo la nueva, entonces sabemos si aprovechamos primero un retroceso y nos vamos en scalping a la baja primero por acción del precio, o si nos vamos ya montando en una posición alcista para aprovechar este último tirito que puede darte de aquí hasta aquí. Un 2%, 2,5% todavía se le puede sacar. Yo voy a esperar unos minutos más, yo creo que unos 5 minutos, seguimos revisando monedas y luego venimos a Matic a ver si nos colocamos para arriba. ¿Qué otra cosa quieren que les revise? MKR ya quedó, me pidieron a Ethereum. Vamos a verlo aquí en el gráfico que tenía yo preparado para GMT. Y vamos a buscar a Ether en el libro de órdenes de BitGet, que por aquí anda. Obviamente no lo voy a ver en gráfico de 15 minutos, lo vamos a ver en gráfico de 4 horas para que el video no se nos caduque tan pronto y que cuando menos 48 horas más adelante la gente todavía entienda lo que podría ser Ethereum, Ether. Dirección alcista, pendiente, veníamos de una pendiente negativa, ahora estamos con la pendiente ligeramente positiva. Yo todavía la voy a considerar negativa con dirección alcista en el MACD, por lo tanto yo les digo que esto tiene rebote validado alcista. Estamos tratando de recuperar el punto de control para continuar con la aproximación a la media, que no se ha concretado todavía. Estamos en una situación aquí muy rara y muy difícil y estamos en una lateral horrorosa para Ethereum. Esta es la lateral en la que ha estado metido y esperamos, por supuesto, que la rompa por arriba. Este movimiento es el que yo les voy a dejar trazado en pantalla. Ethereum debe ir hasta la media antes de hacer una pequeña corrección, que sería más o menos así como te la voy a trazar ahora. Se eleva después de la volatilidad Powell hasta la media, retrocede hasta el punto de control para continuar subiendo. ¿Y de quién va a depender esto? De Bitcoin, no de Ethereum. Y los que no vengan de haberse montado en Ethereum en este mechazo que dio y que quizá muchos estaban al pendiente y aquí compraron Ether, si no lo compraron aquí, su entrada va a estar encima del punto de control. Esperen a que rompa el punto de control primero. Retroceda a apoyar en él y en ese momento está la entrada para montarnos para arriba. Antes está peligroso todavía para continuar cayendo. Sin embargo, yo me voy a guiar, si fuera yo a operar Ethereum, yo me guiaría por esta pauta que les estoy dejando en pantalla. Vamos a ver a Atom. Y lo voy a ver en el libro de órdenes de BingX, plataforma que me patrocina y en la cual estamos operando ahí directamente una posición. Vamos a ver cómo va. No, pues estábamos ganando $10 y pico, ya no estamos ganando absolutamente nada, al contrario, estamos perdiendo. Pero este negocio así es. Entonces, aquí estoy en Phantom, en la cual yo me metí para arriba. Hace rato estábamos ganando, le habíamos puesto su target de profit aquí, no lo consiguió. Acaba de abrir velita nueva, la velita nueva tiene muy poca vida corriendo todavía, no podemos juzgarla en este momento. Así que nos quedamos con las posiciones como están y nos aguantamos como los meros machos. Y nada de ponerse nerviosos porque estés perdiendo 5 o 6 dólares. Por supuesto que no. ¿Ok? Este negocio así es, tiene sus fluctuaciones y por momentos vas a saborear las mieles y por momentos vas a saborear la bilis. Yo me quedo ahí. Vamos a revisar entonces a quién, a Atom. Atom tiene, en gráfico de 4, tiene dirección bajista y el precio va acompañando, tiene fuerza de 32.69 y la fuerza es bajista. Toda vez que intenta un toque a la media no lo consigue y vuelve a caer. Entonces, creo yo que Atom va a intentar toque a la media otra vez. Para continuar cayendo. Así. Y el movimiento que se viene es justo este, que es aproximarse a la media. Ese es el movimiento que se viene para Atom. Si lo revisáramos en gráfico de 1 hora y de 15 minutos, veríamos que se le puede operar para arriba. Véanlo aquí. Dirección alcista.
Todavía hay una fuerza bajista importante, pero no tarden en hacer cambio a pendiente negativa. Aquí te va a validar un rebote. Véanlo aquí en 15 minutos. Ya lleva 4 velitas en verde. Va tratando de tocar a la media o al punto de control. Hay un movimiento de rebote aquí para Atom. Pendiente negativa, dirección alcista, rebote validado y un volumen que alcanza a tocar al promedio simple de volumen. Por lo tanto, vamos por lo menos hasta la media y quizá hasta el punto de control. ¿Listo? Listo. Vamos a verlos ahí en el chat y dice aquí nuestro amigo Luis que ya tenemos 1 hora de video. Por lo tanto, ya nos vamos a ir retirando. No he querido ni siquiera ir a mirar cómo están con los likes, porque yo entiendo que son de generoso corazón y que todo mundo en el trayecto en que me han estado mirando por 15 o 20 minutos cada uno de ustedes, yo creo que ya todo mundo me regaló su like. Me voy a ir con esa creencia, ni siquiera voy a ir a revisar cómo quedamos con los likes. No quiero desinflarme y tener aquí unas sustancias cerebrales de depresión y tristeza. Porque yo haciendo mi chamba aquí lo mejor que yo puedo y ustedes no son capaces de apretar y reventar el botoncito de los likes. ¿O sí? Yo creo que sí. María Ventosilla, gracias querida amiga por andar por aquí. Les voy a regalar un pilón y va a ser DYDX para María Ventosilla. Vámonos por aquí. Y vamos a poner aquí DYDX, USDT y libro de órdenes de BitGet. ¿Y qué te voy a decir de esta? Lo mismo que en todas. En 15 minutos se puede aprovechar todavía para arriba. En gráfico de 15 va a ir en gráfico de 1 hora va a ir hasta la media azul para antes de seguir cayendo. O va a ser su siguiente aproximación a la media de 55. Y abusados porque esto puede ser para continuar cayendo. Y recuerden que yo no puedo predecir hasta dónde o cuánto tiempo le podría llevar su aproximación a la media. Yo lo único que les puedo decir es que el siguiente movimiento es este. En gráfico de 1 hora, el siguiente movimiento es así. ¿Ok? Y en gráfico de 4, para unas 48 horas más adelante, todavía se ve amarga la ruta que lleva, todavía se ve con... Pero miren, tiene dirección alcista. Tenía pendiente negativa en un rebote que nunca se dio porque faltaba el volumen. Ahora tiene el volumen, pero hay mucho interés vendedor. Yo no puedo engañarte, DYDX te marca más para seguir cayendo y el movimiento actual todavía es bajista y no ha parado. Si bien te va, en 48 horas más adelante, va a intentar una aproximación a la media y al punto de control. Y no será hasta que llegue a esa zona que tú vas a poder ver cómo está el volumen y cómo está la fuerza para saber si va a romper esa zona o no. Mientras tanto, sigue bajista y en intentos de toque a la media para continuar cayendo. ¿Cómo se opera ahorita con más certeza DYDX? Se le opera para abajo. A 48 horas más adelante no se le opera para arriba. Y todavía déjalo que siga cayendo porque no te está dando ninguna posibilidad de entrada todavía alcista. En este caso yo te tengo que aclarar que el movimiento principal sigue siendo este y que todavía no hay nada que te diga que va a parar de caer. Así que prudencia y mejor mantente lejos de esta y vete a meter en otras. Hay otras más interesantes que ya estuvimos viendo por aquí. Ajix, dice Miranda Carpio, ya no voy a ver ninguna porque luego me cuesta horas para traducir al inglés el video. Queridos amigos, un placer haber estado con ustedes. 1,000 millones de gracias. Les deseo lo mejor de lo mejor. Gracias por los flamantes likes, sean los que sean que me hayan estado regalando. Y les encargo que ya que se quede subido el video a YouTube, me dejen comentarios y me dejen likes a aquellos que se los reservaron y que nunca me los dieron aquí en el chat. 1,000 millones de gracias, muchos satoshis, muchos dólares para todos. Pero sobre todas las cosas, muchísima salud. Nos vemos, primeramente Dios, el día de mañana. Mucho éxito para todos ustedes.